Robert Kiyosaki no enseña cómo hacerse rico para que te sientas motivado. Enseña ideas que incomodan. Ideas que te obligan a aceptar algo que la mayoría evita toda su vida. Que el problema casi nunca es el dinero. Eres tú. Si llegaste aquí buscando una fórmula rápida, un negocio mágico, o una estrategia que funcione sin cambiar tu forma de pensar, puedes cerrar este video ahora mismo. Porque hacerse rico, según Kiyosaki, no tiene nada que ver con suerte, ni con títulos universitarios, ni con trabajar más horas que los demás. Tiene que ver con pensar distinto. Cuando todos piensan igual. Y eso tiene un precio. Un precio que casi nadie está dispuesto a pagar. La mayoría quiere resultados extraordinarios. Con hábitos normales. Quiere libertad financiera. Pero sigue actuando como empleado mental. Kiyosaki lo dice sin rodeos. El sistema no está roto. Está diseñado para que no salgas de él. Y salir requiere algo más peligroso que invertir dinero. Requiere invertir identidad. En este video no vas a escuchar ideas cómodas. No vas a escuchar promesas bonitas. Vas a escuchar los negocios que Robert Kiyosaki recomienda. Y, más importante aún, ¿por qué la mayoría fracasa intentando copiarlos? Porque el conocimiento no es el problema. El problema es la falta de carácter. Para aplicarlo cuando nadie te aplaude. Cuando no hay resultados visibles. Y cuando lo fácil sería rendirse. Y volver a lo conocido. Si después de esta primera parte sigues aquí, entonces este video sí es para ti. Pero no para todos. Robert Kiyosaki no es un gurú motivacional. No vende esperanza barata. Su mensaje es incómodo porque ataca la base de todo lo que te enseñaron sobre dinero. Autor de Padre Rico, Padre Pobre. Un libro rechazado por escuelas. Y criticado por quienes dependen de un salario. Kiyosaki expone una verdad simple. La educación tradicional no te prepara para ser libre. Te prepara para ser funcional. Funcional para trabajar. Funcional para pagar impuestos. Funcional para obedecer reglas financieras. Que no entiendes. Pero sigues. Desde joven entendió algo clave. Hay personas que trabajan por dinero. Y personas que hacen que el dinero trabaje para ellas. La mayoría nunca cruza esa línea. Porque cruzarla implica riesgo. Implica responsabilidad total. Implica dejar de culpar al sistema. Al gobierno. O a la economía. Kiyosaki no promete seguridad. Promete control. Y por eso genera tanto rechazo. Porque la seguridad es cómoda. El control no. Sus ideas no están hechas para personas que buscan estabilidad emocional. Están hechas para personas que soportan la incertidumbre sin colapsar. Por eso sus negocios favoritos no son los que te enseñan en la escuela, ni los que la mayoría presume en redes sociales. Son negocios que exigen algo previo. Antes de generar dinero. Educación financiera. Sin ella, cualquier oportunidad se convierte en una trampa. Y con ella, incluso un mal escenario puede transformarse en ventaja. Antes de hablar de negocios concretos, hay que entender esta base. Porque si no la tienes, no importa qué negocio elijas, vas a repetir el mismo patrón. Una y otra vez. Y ese patrón es el que mantiene al promedio exactamente donde está. Antes de hablar de negocios, Robert Kiyosaki deja una regla clara que casi nadie quiere escuchar. El negocio no te hace rico. Tu mentalidad sí. Dos personas pueden entrar al mismo negocio, con el mismo capital, en el mismo momento. Una pierde todo. La otra se vuelve libre. La diferencia no está en el mercado. No está en la suerte. No está en el país. Está en cómo piensan. Cuando las cosas salen mal,
La mayoría cree que hacerse rico es elegir el negocio correcto. Kiyosaki dice lo contrario. Primero se construye la mente. Después se elige el negocio. Sin educación financiera, el dinero amplifica tus defectos. Si eres impulsivo, te vuelve más impulsivo. Si tienes miedo, te paraliza. Por eso tanta gente gana dinero y termina perdiéndolo. No fallan por falta de oportunidades. Fallan por no saber sostenerlas. Kiyosaki insiste en algo incómodo. El error no es parte del camino. Es el camino. Pero solo para quien aprende de él. La mayoría no aprende. La mayoría se victimiza. Culpa al sistema. Al chief. A la economía. Al momento equivocado. Y mientras sigan culpando afuera, seguirán siendo empleados mentales. Aunque intenten emprender. Por eso, antes de mostrar los negocios que Kiyosaki recomienda, hay que entender esto. Si no estás dispuesto a fallar, sin aplausos, a equivocarte sin likes, y a seguir ejecutando, cuando nadie cree en ti, ningún negocio de esta lista va a funcionar para ti. ¿Con eso claro? Ahora sí. Vamos al primer negocio. El primer tipo de negocio que menciona Robert Kiyosaki suele decepcionar a mucha gente, porque es el más común y el más romantizado. Negocios tradicionales. Restaurantes. Tiendas físicas. Servicios locales. La mayoría piensa que abrir un negocio así es el primer paso hacia la libertad. Pero Kiyosaki es claro. En la mayoría de los casos, solo cambias de jefe. Antes trabajabas para alguien más. Ahora trabajas para tu propio negocio. Y muchas veces, trabajas más. El problema no es que estos negocios sean malos. El problema es que no escalan fácilmente. Si el dueño no está presente, el negocio se frena. Si el dueño se enferma, el ingreso se detiene. Aquí no hay sistema. Hay dependencia. Kiyosaki los ve como una escuela, no como un destino final. Sirven para aprender disciplina, gestión básica y responsabilidad. Pero no para crear riqueza real a largo plazo. La mayoría se queda aquí porque se siente productiva, se siente ocupada. Pero estar ocupado no es lo mismo que avanzar. Estos negocios mantienen viva la ilusión de progreso, mientras sigues intercambiando tiempo por dinero. Por eso, para Kiyosaki, este tipo de negocio no es un error, pero sí es un techo muy bajo. Y quien no lo entiende a tiempo, termina agotado, defendiendo un negocio que nunca le va a dar la libertad que buscaba. El siguiente nivel para Robert Kiyosaki son los emprendimientos propios. Startups. Negocios digitales. Marcas personales. Aquí la promesa es más atractiva. Más libertad. Más crecimiento. Más potencial. Pero también más exposición. Kiyosaki advierte algo que casi nadie dice en voz alta. Emprender no te hace libre automáticamente. De hecho, al inicio, te vuelve más vulnerable. Ingresos inestables. Presión constante. Decisiones sin garantía. La mayoría entra emocionada por la idea de ser su propio jefe, pero no está preparada para ser su propio verdugo. Porque aquí no hay horario fijo. No hay sueldo asegurado. No hay alguien más a quien culpar cuando las cosas salen mal. Sin educación financiera, el emprendimiento se convierte en una trituradora de tiempo y dinero. Muchos generan ventas, pero no utilidades. Facturan, pero no construyen activos. Y cuando llega el primer golpe fuerte, abandonan. No porque el modelo no funcione, sino porque no soportan la incertidumbre.
Kiyosaki no romantiza el emprendimiento. Lo respeta. Lo ve como una herramienta poderosa. Pero solo para personas que pueden tomar decisiones difíciles, sin garantía de recompensa inmediata. Por eso, aunque este tipo de negocio tiene más potencial que uno tradicional, también filtra a la mayoría. Y los que no pasan el filtro regresan al punto de partida, con más miedo que antes. Para Robert Kiyosaki, los bienes raíces no son solo un negocio. Son una filosofía. Pero no como la entiende la mayoría. No se trata de comprar una casa bonita, endeudarte 30 años y cruzar los dedos esperando que suba de precio. Eso no es inversión. Eso es una apuesta larga, disfrazada de seguridad. Kiyosaki habla de flujo de efectivo, de activos que paguen tus gastos, aunque tú no trabajes, de propiedades que generen ingreso. Desde el primer mes, la mayoría entra al mercado inmobiliario, con emoción y sin números. Compra con el corazón, no con la cabeza. Se endeuda al límite, acepta tasas altas y termina esclavizada por la propiedad, que supuestamente debía liberarla. Por eso tantos dicen que los bienes raíces no funcionan. No es verdad. Lo que no funciona es entrar sin educación financiera. Kiyosaki insiste en algo incómodo. La deuda no es el problema. La ignorancia sí. Usada correctamente, la deuda acelera el crecimiento. Usada mal, te entierra. Aquí se separan dos tipos de personas. Las que buscan estabilidad emocional y las que buscan libertad financiera. Las primeras quieren dormir tranquilas. Las segundas aceptan la presión, a cambio de control a largo plazo. Y por eso, aunque los bienes raíces son uno de los negocios más poderosos, también son uno de los que más destruyen a quienes entran sin preparación. Acciones, ETFs, fondos de inversión. Para muchos, este es el camino inteligente, el que parece más seguro, el que no exige ensuciarse las manos. Pero Robert Kiyosaki es claro. Este tipo de inversiones no es peligroso por el mercado. Es peligroso por la psicología. Aquí el enemigo no es la volatilidad. Es la emoción. El miedo hace vender en el peor momento. La euforia hace comprar cuando ya es tarde. La mayoría no pierde dinero porque el activo sea malo, sino porque no tiene control emocional. Kiyosaki critica al inversionista promedio, que invierte sin entender lo que compra. Compra por recomendación. Compra por moda. Compra por miedo a quedarse fuera. Y cuando el mercado cae, entra en pánico. Este tipo de inversión exige paciencia, disciplina y una visión de largo plazo, que muy pocos tienen. Por eso, aunque muchos hablan de acciones, muy pocos ganan de verdad. Aquí no hay resultados rápidos. No hay dopamina diaria. No hay validación social. Solo números. Decisiones frías. Y la capacidad de no hacer nada. Cuando todo el mundo está entrando en pánico. Para Kiyosaki, las inversiones en papel funcionan, pero solo para personas que ya aprendieron a controlarse a sí mismas. Y esa es una habilidad mucho más rara que saber elegir una acción. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que la mayoría ignora. Robert Kiyosaki nunca prometió que hacerse rico fuera fácil. Prometió que sería posible. Solo para quienes estén dispuestos a pensar diferente y actuar diferente. No se trata de elegir el negocio perfecto. Se trata de construir la mentalidad correcta antes de tocar el dinero. Porque sin educación financiera, cualquier negocio se vuelve una trampa. Y con educación financiera, casi cualquier negocio puede funcionar.
La razón por la que el 90% no aplica nada de esto no es falta de oportunidades. Es falta de carácter. Falta de paciencia. Falta de disciplina. Falta de tolerancia al silencio, al fracaso y a la incomodidad. La mayoría quiere resultados extraordinarios, sin pagar el precio psicológico que esos resultados exigen. Y no pasa nada. No todos están hechos para esto. Pero si tú sí estás dispuesto a dejar de pensar como empleado, a dejar de buscar aprobación y a asumir control total sobre tus decisiones financieras, entonces este contenido sí es para ti. En este canal hablamos de disciplina, de control y de la mentalidad que separa al promedio de quienes construyen libertad real. Si este video te aportó valor, suscríbete. Aquí no vas a encontrar motivación vacía. Vas a encontrar ideas incómodas que funcionan a largo plazo. Nos vemos en el próximo video.